Bienvenida, bienvenido a Me Sienta Bien, un podcast donde le damos una vueltecita a la vida que a veces no nos lo pone fácil. Yo soy Diana y espero que nos acompañemos mutuamente en estos minutos y que sobre todo disfrutemos mucho del viaje juntas y juntos. Puedes conocerme un poco más en mi web mesientabien.com y seguir a Me Sienta Bien en redes sociales. Sin más dilación, ¡empezamos! Bienvenida, bienvenido de nuevo, aprovechando que está terminando este mes de noviembre, que comenzó con la festividad que se conoce como Todos los Santos, Halloween, Día de Muertos. En este segundo episodio del podcast voy a hablar de un tema que a veces resulta un poco incómodo, que nos da respeto, que nos causa rechazo y del que evitamos hablar porque no es agradable. Y es que muchas veces hablamos de la vida, pero pensar en la vida implica desde la dualidad, pensar también en la muerte. Y ese es el tema del que quiero hablar hoy en el podcast porque me sienta bien ser consciente de la muerte para valorar la vida. Pensar que nuestra existencia es finita, que nuestro tiempo aquí es limitado, puede dar un poco de respeto, pero cuando realmente la vida te demuestra que eso es así, que es una realidad que no vas a poder cambiar, te das cuenta de la gran importancia de vivir y de ver vivir bien a la gente que quieres. De hecho, si lo pensamos bien, cada día tenemos 86.400 segundos que no se volverán a repetir. Y pensar en esto, este choque con la realidad, nos ayuda a ser conscientes y a aterrizar lo que realmente es importante en la vida. Por eso hoy voy a hablar también de un libro que es de una autora que fue psiquiatra, y digo fue porque falleció en 2004 y que durante los años 80 y 90 se convirtió en una de las figuras más importantes en el tema de la muerte, siendo pionera y auténtica referente, aportando una nueva perspectiva en la manera de afrontar, de considerar y de ver el proceso del final de la vida. Me refiero a Elizabeth Kubler-Ross y a su libro La Rueda de la Vida, que no fue ni el primero ni el último que escribió, pero sí fue el primero que yo leí de esta autora, y que es un libro con un gran fondo espiritual, no solo por el mensaje que pretende transmitir, sino por las propias vivencias que ella narra, y es un libro que por lo menos a mí no me dejó indiferente. Y es que pudiendo tener mayor o menor afinidad con las opiniones que ella expone, sobre todo en relación a sus experiencias espirituales, te lleva a reflexionar porque habla de la muerte y por tanto de la vida, pero en términos de la autora, de la buena muerte o el buen morir. Ella narra su vida desde su nacimiento siendo trilliza, pasando por una acomodada y familiar infancia en Suiza, por la rectitud de su padre, su experiencia como enfermera durante la Segunda Guerra Mundial y su deseo de convertirse en médica a pesar de las desigualdades que había en la época. Explica cómo fue su experiencia como voluntaria por la paz para reconstruir y atender zonas de Polonia desoladas por la guerra y que fue una experiencia que le cambió la forma de ver la vida. De hecho, dice lo siguiente: la mayor enseñanza sobre el sentido de la vida la recibí en mi visita a un sitio donde se cometieron las peores atrocidades contra la humanidad. Y es que va narrando cómo llegaron sus primeras preguntas en relación a la muerte durante su visita a un campo de concentración, y va compartiendo las adversidades que se encontró al regresar a Suiza, cómo fue su entrada en la Universidad de Medicina, cómo formó su propia familia y cómo fue su trayectoria hasta especializarse en temas relacionados con la muerte y la espiritualidad. Durante su incursión en la medicina, Elizabeth comenzó a cuestionarse el trato que recibían los pacientes, sobre todo aquellos que estaban más cercanos a la muerte, y decidió poner en marcha su propio método de acompañamiento y escucha, algo que consideraba que no debía privarse a ningún ser humano. Y a pesar de la mala acogida de ello por parte de algunos miembros del colectivo médico, comenzó a realizar seminarios dirigidos mayormente a estudiantes de medicina y personal sanitario, cuyos invitados ponentes eran enfermos terminales. Y de ellos obtuvo grandes lecciones de vida, que venían a resumir siempre el mismo mensaje, que nos dice: vive de tal forma que al mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. Vive de tal forma que no lamentes las cosas que has hecho ni desees haber actuado de otra manera. Vive con sinceridad y plenamente. Vive. Con este claro y contundente mensaje,
se fue acercando cada vez más a investigar y a interesarse y especializarse en temas relacionados con las diferentes fases de la muerte, a cuestionarse si existe una vida después de la vida y a forjarse su propia opinión al respecto, llevándola a obtener una gran influencia mediática, a viajar por todo el mundo, a escribir varios libros y a buscarse también unos cuantos enemigos. Se fue adentrando cada vez más en el mundo espiritual y llevó a sus seminarios a enfermos terminales de SIDA a fin de concienciar en contra de la repudia social que padecían. Y también trató de crear en su granja en Virginia, en Estados Unidos, un centro de acogida para bebés enfermos de SIDA, lo que le supuso un gran rechazo por parte de los habitantes de la zona, porque para que te hagas una idea, le llegaron a quemar su casa. E incluso diseñó un programa para enfermos en las cárceles. Explica también que su madre pasó los últimos años de su vida en una cama, necesitando atención constante, y que ella considera que esa era la lección que tenía que aprender antes de morir, aprender a recibir amor. Se trata de un libro que recomiendo totalmente, porque nos acerca a un tema que en algunas culturas no estamos acostumbrados a tratar con naturalidad, y hacerlo es una experiencia enriquecedora que puede aportarnos mucha paz en momentos de pérdida y, por supuesto, ayudarnos a darle mayor sentido a nuestra vida. Pero tengo que reconocer también que es un libro que hay que leer con la mente abierta, porque la autora tiene unas creencias, una personalidad y unos puntos de vista muy propios que nos pueden chocar, pero que en resumen considera, y esto nos da para reflexionar en profundidad, que la única finalidad de la vida es crecer y que la lección más difícil de aprender es el amor incondicional. Y ahí lo dejo. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, que te haya aportado valor y que nos encontremos de nuevo en el podcast. Gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio.